Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, soy de nuevo yo, la sombra felina nocturna, y vamos a comenzar con esta serie de videos terroríficos, espeluznantes, aunque algunos no tanto como este. Este se titula El perro de piedra y es una leyenda mexicana. Vamos a ella. En el antiguo convento de las Rosas, que hoy es hospicio de mujeres, hay un patio soberbio. Circundado por un claustro de pesada arquería barroca, ostenta en su centro una fuente tapizada de brillantes azulejos de Talavera de la Reina, y tiene en medio una columna de granito rojo, cuyo capitel jónico se destaca un enorme perro fantástico, por cuyas entreabiertas fauces sale un montón de agua fresca y cristalina, la cual cae espumosa en la gran taza de la fuente, murmurando tranquila y cadenciosa. En torno de la fuente se alzan melancólicos dos cipreses corpulentos que le dan sombra a la caída del sol. Además hay muchos rosales, jazmines, camelias y limoneros que hacen el ambiente mucho más alegre a todas horas. Un gran cielo espléndido cubre el patio como un inmenso fanal de zafiro. En ese patio sucedió el hecho fantástico que voy a referir, según me lo contó una viejecita asilada allí hace muchos años, dado que falleció de 104 años y que fue criada del convento. Doña Juana de Moncada, condesa de Altamira, después de enviudar, quiso pasar el resto de su vida recluida en una casa religiosa de Valladolid y, al efecto, escogió el colegio y convento de las Rosas, donde se educaban muchas niñas nobles de la Nueva España. Ella podía ser maestra, pues dada su posición social y sus caudales había aprendido toda la cultura de su tiempo. Tocaba el órgano, la clave y la guitarra admirablemente. Las labores femeniles de bordado en lino, en seda y con hilo, y con sedas de colores la habían hecho famosa. Tejía como la araña, encajes de una finura y primor incomparables. Cantaba como el ruiseñor, como una sirena, leía y escribía gallardamente. En fin, era una maestra consumada. Desgraciadamente había enviudado joven y sin familia, y no quiso ver expuesta su hermosura, que era bastante, a los embates del mundo y las pasiones que siempre se ensañan contra las viudas. Tampoco quería contraer segundas nupcias, porque sabía que aunque ella era todavía joven y la hermosura no la había abandonado, sus pretendientes más bien querían casarse por su dinero que por ella. Y así decidió enclaustrarse. Era de majestuosa presencia. Todas las damas de su familia, como ella, habían tenido un talento superior y una cultura nada común aún entre los miembros de su clase. Había heredado la barba partida y los hoyuelos en los carrillos de los Moncada. Su color era levemente moreno y sonrosado. Su piel limpia y fina como pétalos de azalea mostraba a las claras la pureza de sus costumbres. Sus ojos negros y brillantes con sus cercos de pestañas crespas nadaban como en un mar de luz. Sus labios delgados y purpúreos como herida recién abierta. ¡Ay, qué hermosa descripción, diría yo! Sus dientes como dos sartas de perlas. Su hablar cadencioso, mensurado y pintoresco. Reservada, prudente y oportuna. En fin, adornada de cualidades no comunes que mucho aprovecharían a las educandas de Santa Rosa. Mas, entre todas estas cualidades que brillaban como estrellas en un cielo despejado y sereno antes de la tormenta, había un defecto, y era el amor que tenía a un mastín grande y poderoso, de la raza que cultivó con grande y decidido empeño el emperador don Carlos V en España y los Países Bajos. Un mastín flamenco, respetable y bravo como pocos, capaz de ahuyentar con sus ladridos al agresor más audaz y valiente, capaz de destrozar con su doble dentadura a un hombre como a un lobo, si se le ponían delante en actitud agresiva. Por el contrario, a las mujeres las veía con cariño.
casi con respeto. Las halagaba con los ojos y con la cola, parándose en las patas traseras y echándole sus manos en los hombros. A ninguna ladraba, ni mucho menos mordía, y eso sí, las cuidaba con un celo digno del mejor caballero normando, librándolas de cualquier problema. Se llamaba Ponte Alegre, sí, Ponte Alegre. Comía mucho y no se despegaba un momento de su señora. Lo trajo consigo de España y lo llevó al convento, claro está. Allí era el regocijo, aunque ya estaba viejo, de religiosas y de niñas en las horas del recreo. Cómo corría hasta sacar la lengua de 2/4, cómo saltaba para alcanzar con el hocico la piedra que le tiraban, qué vueltas daba como reguilete cuando alguna colegiala le agarraba la cola, poniéndole algún colgajo de papel o bolita. Se volvía chiquito cuando jugaban con él. Era además el azote de las ratas, de 4 patas, aclaremos. No dejaba una con vida de día o de noche, en la huerta o en las bodegas, por lo cual se hizo querer mucho por la comunidad de Santa Rosa. Había en el colegio en esa misma época una joven educanda que, procedente de Guadalajara, recibía su instrucción allí. Era bella sobre toda ponderación, de estatura regular, frisaba en los 15 abriles. Le llamaban Remedios de la Cuesta. Era blanca como pétalos de azucena, rubia como el oro, de ojos azules como el cielo despejado antes de la tormenta, de talento claro y de carácter apacible y sereno. Aún existe el amplio mirador del Colegio de las Rosas. Desde el ábside de la iglesia y a lo largo del frente hasta la esquina corre una arquería de columnas monolíticas, defendidos los intercolumpios con barandales de hierro labrado a martillo. Entonces, como no había tanta casa de altos, se gozaba desde allí de un hermoso panorama, claro está. Por encima de las casas se veía la loma de Santa María de los Altos y las altas y azules serranías que dibujan por el sur el horizonte de Morelia. Esta leyenda es de Michoacán. Se me olvidó decirlo, pero ya lo comenté. A ese mirador salían los jueves y los domingos a despabilarse las alumnas y, por lo mismo, no faltaban ya en la plazuela, ya en las esquinas de las calles adyacentes, muchos galanes que miraban a las colegialas con tiernos y enamorados ojos. Esta era la primera vez que salía al mirador Remedios de la Cuesta y después del asombro general, llamó la atención del alférez don Julián de Castro y Montaño, hijo segundo de don Pedro de Castro y Montaño, conde único de Sotomayor. ¡Cuántos títulos! Este joven militar que había empezado su carrera sirviendo al rey en África, vino a Valladolid desde España a visitar a su familia que hacía tiempo allí estaba radicada por motivos de la agricultura. Se enamoró perdidamente de Remedios y decidió escribirle enseguida. Ella no quiso ligar todavía su voluntad ni mucho menos su vida con los lazos inquebrantables del matrimonio. Esta rotunda negativa provocó la cólera del alférez, que no estaba acostumbrado a que lo menospreciaran, y sin más se decidió a raptarla del colegio como en aquel entonces se estilaba, para lo cual tomó a fuerza de dinero todos los datos conducentes. Era una oscura y silenciosa noche de invierno. Era tal el frío que poco faltaba para que comenzase a helar. Las estrellas relucían centellantes como el negro fondo del cielo. Los perros estaban ateridos de frío y no ladraban para nada. El aire quieto y envuelto en sombras invadía las calles que conducían al colegio. En tanto, un grupo de hombres con careta y con linternas que mal se ocultaban entre los anchos pliegues de sus capas, marchaban cautelosos por detrás del colegio a lo largo del muro altísimo que lo circunda. Una vez llegados a la puerta falsa, que aún se conserva tapiada, uno de ellos hace saltar el pasador de la cerradura con la punta de su daga toledana, y se abre la pesada puerta chirriando en sus enmohecidos goznes.
Entran silenciosamente de uno en uno hasta 5 malditos enmascarados, guiándolos el que parecía mandarlos. Y no era otro, claro está, visto a la luz, que don Julián de Castro y Montaño. Cerraron la puerta y se encaminaron paso a paso por entre las calles de la huerta, envuelta en sombras y en perfumes de violeta y arrayán. No habían andado mucho cuando Ponte Alegre los sintió, lanzándose como un león sobre ellos. No esperaban el ataque furioso del perro. Se retiraron un poco para mejor combatir con sus espadas desnudas. Pero el perro, que erizado parecía colosal entre las sombras, se lanzó contra don Julián, mordiéndole la yugular. Un torrente de sangre brotaba de su cuello destrozado. En cuanto los otros vieron a su jefe muerto, acometieron por todos lados al valiente perro, dejándolo traspasado de heridas al lado del desdeñado amante de Remedios de la Cuesta. Huyeron los acompañantes del alférez, sin dejar más rastro que los 2 cadáveres tendidos sobre el césped, cubierto del rocío de la mañana. Esta había llegado alegre y bulliciosa, la mañana, a eso me refiero. Las campanas de los templos gritaban como locas, llamando a los fieles a las misas de aguinaldo. Los pájaros cantaban como pidiendo en voces melancólicas la retirada del invierno y la pronta llegada de la tibia primavera para comenzar a edificar sus nidos. Religiosas y alumnas, desperezándose al toque de la campana del colegio, se encaminaron en filas al coro del templo para asistir a la misa de aguinaldo. Los churriguerescos colaterales brillaban como ascuas de oro a la luz de las velas que ardían en las arañas de cincelada plata. Las blasonadas puertas de la iglesia, abiertas de par en par, daban paso a los fieles que iban inundándola. Al lado del Evangelio, sobre una mesa cubierta de rico brocado de oro, sembrado de rosas de Alejandría, se destacaban los peregrinos, caminando sobre un prado de musgo en dirección a Belén. La Virgen iba sentada en una burrita vivaracha de brillantes ojos de esmalte y orejitas muy erguidas y cruzadas, como si temiese algún peligro. A su lado José, empuñando un báculo, una vara florida de plata, cubierta la cabeza con un sombrerito de paja, y por delante el arcángel vestido de lujoso traje de oro y seda, llevando en la mano la brida de la burrita. Y todo aquel grupo a la sombra de la frondosa palmera. En el cuerpo de la iglesia infinidad de farolillos venecianos de colores, entre flotantes guedejas de heno pendientes de hilos invisibles, se mecían en el ambiente como luciérnagas. Empieza la misa entre nubes de incienso y acordes, los sonoros del órgano, que acompañados del estruendo de las panderetas, de los cascabeles, de los pajaritos de agua y de los chinescos de los niños, cuánta alegría en los semblantes, cuánta paz en el corazón. Llegan los momentos en que el sacerdote, inclinándose sobre el altar, según el antiguo rito tridentino, consagra el pan y el vino en el altar. Entonces cesa el ruido, cae el órgano, y se postran los fieles entre las blancas nubes del incienso, que brotan de encendidos carbones de los incensarios de oro movidos por los turiferarios. Pero, al acabar de alzar la hostia y el cáliz, se desata el órgano en un torrente desbordado de acordes sonoros y brillantes, que de eco en eco se van repitiendo en los ámbitos de la iglesia, hasta perderse en el espacio. Terminada la misa, cuando cunde por todo el convento que Ponte Alegre ha matado en la huerta por la noche aquel señorito apuesto y gallardo que perseguía a Remedios y que de seguro se metió furtivamente en la huerta con no muy buenas intenciones. Mas el propio perro había sido muerto en el combate por multitud de heridas que bien a las claras demostraban la presencia de otros hombres que acompañaban al alférez. La superiora,
que ya lo era, doña Juana de Moncada, dio pronto aviso a las autoridades virreinales acerca del suceso para que hicieran las averiguaciones del caso que conmovió tanto a los pacíficos y nobles moradores de Valladolid. En cuanto acabó en el convento el bullicio de la autoridad por haber sacado el cuerpo yerto y desangrado del joven alférez, las religiosas y las alumnas hicieron los correspondientes funerales al Salvador de Remedios y del colegio, al famoso Ponte Alegre, y, como un monumento a su memoria, erigieron la columna de granito rojo en medio de la fuente tapizada de brillantes azulejos de Talavera de la Reina, sobre cuyo capitel jónico se destaca un perro fantástico, por cuyas entreabiertas fauces sale un borbollón de agua fresca y cristalina, cayendo espumosa en la taza de la fuente que murmura entre el follaje tranquilo y cadenciosa. Hemos de decir que desde esa infausta noche, por todo ese convento, todavía se siente la presencia de Ponte Alegre, que vigila, desafiante, a cualquier individuo extraño que por ahí, por ese lugar con malas y aviesas intenciones, entre y pase, recordándonos que a pesar de la muerte, que a pesar de ese puente que ya nadie puede pasar, Él seguirá hasta el fin del mundo vigilando ese lugar que le ha sido a Él encomendado por la entonces su dueña. Y tal como se los cuento, a mí me lo contaron y como tal yo se los cuento. Muy buenas noches, mis queridos felinos nocturnos.